Perdón, sobre esto, ¿la ecografía de 4D en qué semana sería? Pues ese dato no lo tengo, pero estoy seguro que pronto lo podemos aclarar. Yo es que no sé mucho de embarazos. El pasado 12 de enero, el vicepresidente de Castilla y León, lo recordáis, Juan García Gallardo, respondía con una sonrisilla nerviosa, bobalicona, como le corresponde, a la pregunta de una periodista sobre el embarazo, en la rueda de prensa en la que anunció una nueva medida de Vox. La obligación de escuchar el latido fetal y de ver una ecografía en 4 dimensiones del feto como método infalible para frenar los abortos de la región, así que la polémica estaba servida. La periodista lo escuchaba y le preguntó en qué mes pensaban hacer esas ecografías, porque pueden ser dañinas para el feto, como han advertido las asociaciones médicas. Es que la historia tiene traca, dicen que quieren salvar al feto, pero pueden acabar provocándole un daño. Bueno, que de eso no saben nada, porque como dijo el vicepresidente castellano-leonés, eso de los embarazos, bueno, y del cuerpo de las mujeres, no tiene ni pajolera idea. Por eso, pero eso no le impide querer controlarlo, claro. El anuncio del partido de ultraderecha ha vuelto a copar titulares, tertulias, sobremesa y ha abierto una nueva grieta en la coalición de la derecha extrema y la extrema derecha. El Partido Popular tardó 4 días en negar el nuevo protocolo y deja en manos de los médicos la decisión de aplicar medidas de este tipo. Medidas, por cierto, que tienen su espejo en Hungría, porque se inspiran directamente en la legislación del ultraderechista Viktor Orbán, expulsado del Partido Popular Europeo por su deriva antidemocrática. Pero no solo. No, lo que nos ha recordado este caso es que hay un movimiento antiabortista en el occidente desarrollado. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte. Se despenaliza el aborto en Colombia hasta las 24 semanas de gestación, es decir, hasta los 6 meses de embarazo. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Mientras celebrábamos los avances de la despenalización del aborto en México, Colombia y Argentina, la Corte Suprema de Estados Unidos retrocedía 50 años. Porque el pasado junio el Tribunal Supremo tumbaba la sentencia que desde 1973 garantizaba el derecho de las mujeres a decidir. Este mismo fin de semana se cumplió medio siglo de aquel fallo histórico. Las manifestaciones se han replicado por todo el país y la vicepresidenta Kamala Harris ha anunciado que promoverán acciones para facilitar el acceso de las mujeres a un aborto seguro. The right of every woman in every state in this country. Como se atreven, insiste, una evidencia más de que lo de Gallardo no es algo aislado ni casual. Existe una ofensiva internacional que asfixia los derechos de las mujeres. Un lobby religioso, político y económico que quiere hacer realidad el cuento de la criada. De Castilla y León a Washington, pasando por Hungría y Polonia, hoy ponemos bajo la lupa a la Liga Antiabortista Global. No me posees, cantaba Leslie Gore, y sobre ese movimiento que se opone a esta liga también vamos a hablar. Laura Galau es periodista y compañera del diario.es y lleva tiempo siguiendo la pista de esta millonaria ofensiva ultracatólica. Laura, crudos días. Crudos días. Gallardo no sabe de embarazos, pero no es casual ni inocente hablar del latido. ¿Por qué sacan ahora esta idea? Pues yo creo que para marcar agenda en el inicio de un año que va a ser electoral, que tiene muchas elecciones por delante, y también supongo que para demostrar a sus votantes que parte de lo que prometen intentan ejecutarlo en el primer gobierno en el que realmente tienen posibilidad de decidir. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene la idea del latido del feto? Pues como planteabais, es un decreto que impulsó en su momento Viktor Orbán, y la verdad es que estudiando un poco no solo esta idea, sino el resto de estrategias que se van planteando, se ve que hay patrones muy comunes, es decir, que es normal que ellos compartan estrategias, que se traigan una idea que plantearon en Hungría a España. De hecho, por ejemplo, en septiembre, después de la pandemia, se celebró uno de los encuentros ultracatólicos de referencia, el Congreso Mundial de las Familias. Son sitios encuentros en los que ellos pueden compartir las estrategias, las van mejorando. Por ejemplo, en este congreso tuvo una repercusión espectacular porque llamaron a Tamara Falcó para ir. Entonces, de alguna forma, también hay estrategias que se van puliendo para seguir viendo cómo pueden ir colando estos mensajes, pero a lo mejor a través de blanqueamientos, por ejemplo. Tú lo estás contando, no es una propuesta nueva. La propuesta del latido, de escuchar el latido, lo hacen en Hungría, en algunos estados de Estados Unidos.
¿Colar este tema en la agenda es un éxito de la ultraderecha? ¿Está siendo un éxito? Yo creo que colar el tema sin duda está siendo un éxito de la ultraderecha, pero lo que tengo más dudas es si la estrategia que ha seguido Vox para colar este tema ha sido un éxito. Hablando con fuentes del entorno ultraconservador la semana pasada, eran muy críticos con los argumentos que ha utilizado García Gallardo. Lo que planteabais de reconocer que él no sabe mucho de abortos, las dudas sobre la ecografía 4D, reconocen que pueden compartir la idea, pero esta gestión errática al implementarla genera dudas. Millonaria ofensiva ultracatólica, es lo que hemos dicho, como habéis contado en el diario.es. Aparte de Hungría, Estados Unidos, ¿en dónde tenemos que fijarnos y de dónde sale el dinero? Por un lado, ¿en dónde tenemos que fijarnos? Yo creo que ahora en Europa nos tenemos que fijar en Italia, ver qué va a pasar con Giorgia Meloni. Por otro lado, creo que también tenemos que fijarnos en Latinoamérica. Por ejemplo, lo que os comentaba de México. En México también se ha celebrado la Conferencia Política de Acción Conservadora, que es la CEPAC, donde se han reunido líderes de la ultraderecha. Elegir estos países no suele ser baladí. En anteriores ocasiones han coincidido grandes eventos y grandes cumbres ultraconservadoras en países como Hungría o como Italia, y luego vemos lo que ha pasado. Eso por un lado, y luego por otro, de dónde sale el dinero. Es muy complicado seguir el rastro, el entramado financiero, pero hay una gran investigación que hizo el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, que cifró en 707 millones la cantidad que se invirtió entre 2009 y 2018 para influir únicamente en las políticas europeas. Es dinero que proviene tanto de organizaciones de Estados Unidos como de Rusia y de Europa. Solo 700 millones para influir solo en Europa. ¿Y en España el lobby antiabortista es grande? En España, el lobby antiabortista ha conseguido movilizaciones que han podido ser relevantes. En junio hubo una movilización en contra del aborto que sacó a entre 20.000 personas según cifras de delegación de gobierno y 100.000 personas según cifras de las propias organizaciones. Pero lo que tiene el lobby antiabortista español son dos grandes representantes en el lobby antiabortista internacional, que son Ignacio Arzuaga, el líder de Hazte Oír, y Jaime Mayor Oreja, el exministro del gobierno de Aznar. Pues vamos a repasar precisamente quiénes están detrás, cuáles son los hilos que mueven esa marioneta. Laura Galau ha contado este entramado junto a su compañera en el diario Marta Borraz. Plataformas, grupos y nombres vinculados a PP y Vox. ¿Quién es quién en la cruzada contra el aborto en España? Se titulaba el reportaje que firmaban. Y aquí, para aclarar quién mueve estos hilos, hoy planteamos un diabólico ¿quién es quién? ¿Jugamos? Si no hay más remedio, Violeta. El panorama antiabortista tiene un árbol genealógico con conexiones europeas. Así que, ¿sabéis quién es? One of Us. Es una federación con sede en Bruselas que nació en 2012 y en su web plantean su preocupación. En las últimas décadas, Europa parece haberse quedado sin moral. Queda por determinar si se trata de una crisis de renacimiento o de otra crepuscular y terminal. El presidente de One of Us participa en varios frentes de este tipo y seguramente os suene su nombre. Jaime Mayor Oreja es ministro de Interior durante el gobierno de Aznar. Nadie se podía esperar que Mayor Oreja estuviera en el ajo. Toda una sorpresa, amigos, amigas. Su labor antiabortista le mantiene, por cierto, muy ocupado. Además de One of Us, dirige Valores y Sociedad, una de las fundaciones que financia One of Us, junto con Fondazione Vita Nova en Italia y Provida de Cataluña. Con una mano se da el dinero de la otra. Eso es. En esta ocasión participan otros políticos retirados del PP como Eugenio Nazarre, los ex senadores populares Ángel Pintado y Luis Peral y la ex dirigente del PP vasco María Sangil. Con la que Mayor Oreja continúa su incansable labor antiabortista en el llamado Movimiento Neos, al que también pertenece el antiguo alcalde socialista de A Coruña, Francisco Vázquez, por cierto. Este grupo católico radical, recientemente creado, cuenta con otros asuntos en su lucha como la eutanasia o la memoria histórica. Su acción a través de charlas y conferencias es tan amplia que se divide en grupos de trabajo, uno de ellos denominado Vida. Y al mando del movimiento Neos está Josep Miró, es diputado del Parlament por Convergencia Democrática de Cataluña. Miró también preside
y Cristian, es que son muy modernos, como email, Cristian, otro de los grupos impulsores de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad, una plataforma a la que pertenecen más de 100 asociaciones de toda España contraria al aborto y a la eutanasia. Pero no se vayan todavía, aún hay más. ¿Qué es? Fundación Madrina. Una de las asociaciones antiabortistas favoritas de la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, que le ha concedido en sus presupuestos casi 200.000 euros más al año. Rocío Monasterio ha participado con ellos en coloquios, subastas y recogidas de alimentos, pero los colaboradores de la Fundación Madrina no solo se encuentran en el ámbito político. No, también hay aristócratas y personajes del corazón que difunden sus mensajes en programas de televisión de máxima audiencia, como comentaba Laura, Tamara Falcó, aquí en El Hormiguero. Voy a Fundación Madrina y veo a madres de 12 y 13 años sin recursos y veo a esas niñas sin recursos que están sacando a sus hijos adelante con una sonrisa, sin un trabajo tal, y digo, no sé, o sea, después, o sea, también, si quieres puedes. Claro, aquí todos nos preguntamos, ¿ha dicho madres con 12 y 13 años? Sí, y también ha dicho, si quieres, puedes. Claro, es muy fácil decirlo si tu mayor mérito conocido es haber nacido en una familia muy rica. Tamara Falcó también participó en el Congreso Mundial de las Familias, nos lo decía Laura Galaup, que se celebró en México en septiembre, a través de la siguiente asociación española, cuyo nombre os sonará más que ningún otro de los anteriores. Foro de la Familia. Esta asociación propone anteproyectos de ley sobre las familias y convoca manifestaciones como la que se celebró contra la nueva ley del aborto el pasado diciembre. En este quién es quién de la Liga Antiabortista no podían faltar Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, líder de Vox y diputado de Vox en el Congreso de los Diputados. Ambos políticos apoyan a la Asociación Católica de Propagandistas, que cuenta con médicos antiabortistas como Jesús Poveda, detenido en más de 20 ocasiones por extorsionar a mujeres en las puertas de las clínicas. Bueno, yo creo que como a los oyentes se me está haciendo ya un poco bola esta madeja antiabortista, no se termina nunca. ¿Pero no echas de menos a alguien? Bueno, sí, echo de menos al autobús de... Hazte oír. Una asociación española de extrema derecha de corte ultracatólico, conocida por poner en marcha autobuses tránfobos con lemas como «Las mujeres no tienen pene». Está presidida por Juan Ignacio Arzuaga, sobrino de Rodrigo Rato, amigo íntimo de Abascal e impulsor de varios boicots contra El Corte Inglés y los restaurantes VIPs por mostrar a parejas homosexuales en sus campañas de publicidad. Ah, y también es bisnieto de un general de artillería de Franco. Un pequeño detalle, bueno, que no falla. Además, Arzuaga forma parte de la organización internacional ultracatólica Citizen Go, que aúna asociaciones ultraconservadoras en más de una quincena de países y está detrás de la organización del Congreso Mundial de la Familia, que en 2012 se celebró en España con el apoyo de grandes donantes como, atención, Esther Koplovich, Villarmir o el propietario del grupo Eulen. Javier, ¿queda mucho? No, ya falta poco, pero entiéndelo, como están en contra del aborto, las asociaciones antiabortistas se reproducen como conejos. Claro. Así Hazte Oír creó, a su vez, Derecho a Vivir, la plataforma que puso en marcha la Ambulancia Vida, un vehículo que se sitúa a las puertas de las clínicas abortivas para ofrecer ecografía a mujeres o para que escuchen el latido fetal, justo como ahora propone Vox. De hecho, en el proyecto llegó a participar la actual diputada ultra en la Asamblea de Madrid, Gádor Joya. Ahora sí, por fin ha terminado este repaso. Laura, ¿cómo se financian estas asociaciones? ¿Hay financiación internacional en las que hemos contado de aquí en España? Pues, por ejemplo, de las que habéis contado, volviendo a la investigación que hizo el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, que se llama La Punta del Iceberg, estaba One of Us, por un lado, que según ellos estimaron en esta década gestionaron 30 millones de dólares. Yo, en el momento que lo publicamos, intenté contactar con ellos y ellos desmintieron este dato, pero no aportaron cuál era la valoración que ellos hacían del dinero que habían gestionado. Esto por un lado. Por otro lado, Hazte Oír, Citizen Go y demás, también se estima que en esta década también han gestionado una cantidad muy parecida como los 30 millones de dólares. Antes hablabas de Arzuaga, también hemos citado a Mayor Oreja. ¿Qué papel juegan en este entramado de asociaciones? Pues son líderes. Arzuaga, por ejemplo, tiene presencia anual en el Congreso Mundial de las Familias. Hablabais del papel de Tamara Falcó en este congreso. Ella estaba hablando sobre la fe, pero Arzuaga también participó y, por ejemplo, Arzuaga claramente dio un discurso a favor y celebrando el triunfo de Giorgia Meloni. Son líderes de estos movimientos tanto en Latinoamérica como en Europa. Vemos que tienen mucha incidencia en las políticas y estrategias de Vox. ¿En el PP también están muy infiltrados?
Por ejemplo, el perfil tanto de Mayor Oreja como María Sangil lideraron una manifestación en contra de la ley del aborto en junio. Vino gente del PP, no vino la cúpula, pero hubo gente y representantes del PP de Madrid. No hay un posicionamiento de apoyo 100% por parte del partido, pero sí que suele haber gente del partido que acude a actos relacionados con eventos o cumbres internacionales antiabortistas. Vamos a analizar esa trama global y las redes que hay detrás. Y para eso hemos invitado a David Paternotte, que es profesor de Sociología y Estudios de Género en la Universidad Libre de Bruselas y lleva años investigando cómo se ha construido el discurso contra la llamada ideología de género que enarbola Vox en España y que se extiende por países como Polonia, Hungría, Estados Unidos o Brasil. David, crudos días. Buenos días. ¿Cuál es el origen de esto que podríamos llamar la cruzada antigenerista? Bueno, hay una historia larga que es la oposición de la Iglesia Católica a los temas de igualdad de género y de sexualidad, libertad sexual, pero luego hay una historia más reciente que es la historia de las conferencias de las Naciones Unidas de los años 90. 94, Cairo, 95, Beijing, son conferencias donde se reconoce el término género y los derechos sexuales y reproductivos. Y en esta época el Vaticano se intenta oponer, pierde la batalla en estos temas e intenta inventar una estrategia para contrarrestar estos desarrollos y también para entenderlos. Y de ahí salen las campañas antigénero. ¿Y por qué parece que tenemos ahora mismo un repunte, un recrudecimiento de esta ideología? No, es que se ha ido extendiendo y difundiendo. En España, que es uno de los primeros países donde llegó con la oposición a las leyes de Zapatero. Pero no nos dimos cuenta en los años 2000, pero es, por ejemplo, la conferencia episcopal sobre 2005-2006 deja de hablar de sus temas de antes, como la cultura de la vida, y empieza a hablar de ideología de género. Y lo que pasa es que se difunde y otros actores como Vox, como el PP, ven el interés de usar estas políticas. Y también se van construyendo organizaciones, como habéis dicho, con Asteoir, Citizen Go, que son organizaciones más recientes para difundir y fomentar estas campañas. David, tú llevas años analizando ese entramado internacional. ¿Por qué crees que se comportan como un lobby? Bueno, hacen un trabajo como muchas ONGs, intentan difundir sus temas y hacen campañas, así que buscan encontrar a políticos que les apoyen, buscan financiación y lo que quieren es, al final del día, cambiar leyes, cambiar políticas, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Castilla y León. ¿Y qué otros temas llevan en agenda? ¿Qué otros debates quieren abrir? Se movilizan sobre 5 temas. El más antiguo son los derechos reproductivos, derechos sexuales, empezando con el aborto, pero también la contracepción en algunos países. En Italia, en la pasada legislatura, también se intentó cambiar la ley de divorcio. Luego son temas de derechos LGBTI. Empezó con el matrimonio entre personas del mismo sexo o leyes de pareja, según los países, pero cada vez más, lo hemos visto en España, son los derechos de las personas trans. Luego hay todo lo que tiene que ver con educación sexual, educación al género, la idea que en las el PIN parental en España, la idea que se fomenta, se endoctrina en las escuelas. El tema también de género en general, estudios de género, hay países como Hungría donde ya están casi prohibidas, no tienen reconocimiento académico y se intentó hacer lo mismo, por ejemplo, en Rumanía. O también estrategias en contra de la violencia de género, con la oposición a la Convención de Estambul, también porque esta convención usa la palabra género. Y por fin se oponen a las leyes antiodio y las leyes antidiscriminación, porque dicen que eso les impide, va en contra de la libertad religiosa y de la libertad de expresión. Vemos que estás citando muchos de los países donde han conseguido avanzar. ¿Están llegando al poder y empezando a implantar sus políticas e ideas? Sí, el caso estrella es Hungría, donde en la realidad no había un movimiento antigénero, sino que es Viktor Orbán mismo, y ya en el poder, que vio un día el interés de esas campañas y empezó a usarlas. Y va desarrollando políticas que son modelos globales. Así que todo el mundo cita Hungría como el caso que tenemos que copiar y emular en otros países. Pero ya lo vemos en otros países, en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump, y también se desarrolla a nivel regional. Y el caso de España es muy interesante por lo que pasa en las comunidades autónomas.
Así que no es solo al nivel de países, sino también al nivel de regiones y a veces de ciudades. David, ¿y el dinero de dónde sale? Hay tres fuentes. En el caso, el estudio que habéis citado de Nil Data, la punta del iceberg, ve como primera fuente, como fuente principal Europa. Tenemos a menudo la idea que el dinero viene de fuera, y hay dinero que viene de fuera, pero la cantidad principal es de cada país. Por ejemplo, en España se supone que hay grandes empresas y billonarios o gente rica que apoya estas campañas. También hay una capacidad de crowdfunding, es lo que hace Citizen Go, la capacidad de pedir a la gente de enviar pequeñas cantidades de dinero. A veces hay dinero público. Hay también dinero de la Unión Europea, por ejemplo, que va a algunas de estas organizaciones, o también de países como Hungría, Polonia, que apoyan, financian algunas de esas campañas. Sí. Y luego tenemos dinero que viene de Estados Unidos, y ahí son las antiguas organizaciones de la derecha cristiana estadounidense que intentan encontrar un nuevo mercado. Y llegaron a Europa hace como 10, 15 años, y empezaron a financiar cosas y a desarrollar proyectos. Y luego también hay un poco de dinero de Rusia, que viene a menudo de las fundaciones de los oligarcas que están vinculados a Putin. Y por ejemplo, en el caso de Citizen Go, se supone que han recibido dinero de Rusia. Ajá. Ahora lo niegan, después de la guerra en Ucrania lo niegan, pero tenían en su consejo de administración tenían a un representante ruso, y ya no sale en la web, salvo en algunos idiomas. Creo que todavía el nombre de Alexei Komov sale en la web en inglés, pero en español ya no está. ¿Tratan de ocultarse? ¿Perdona? Sí, tratan a veces de ocultar quién está detrás, de quiénes son los grandes donantes. Sí. Bueno, intentan, a menudo es bastante complicado de saber quién financia. Lo más fácil es Estados Unidos, porque ahí es más público y se sabe de dónde viene el dinero y cómo lo usan. En Europa es más difícil, salvo dinero público, porque eso sí que se puede encontrar. En Rusia no tenemos ninguna idea. Ahí es imposible trazar y bueno, son más de lo que vemos, suponemos que hay financiación rusa. De dinero público aquí hemos hablado, hemos contado que el Partido Popular, tanto en Andalucía como en Madrid, en sus presupuestos dedica no poco dinero a asociaciones antiabortistas. Sí, David, tú dices que estas redes van en España más allá de Vox. ¿Hasta dónde llegan sus tentáculos y cómo son las redes que usan para conectarse con otros países? Sí, bueno, la red en España empezó con la Iglesia Católica en el tiempo de Rouco Varela, que estaba cercano al difunto Papa Benedicto, y se supone también que es por ahí donde empezó antes en España. Y se ha desarrollado por redes católicas. No hay que olvidar que España es el país de dos organizaciones que juegan un papel importante, que es el Opus Dei y también el Camino Neocatecumenal. Y por estas redes se va desarrollando en el ámbito católico. Y ahí llega a organizaciones antiaborto que llevan más años y poco a poco se difunden. Y se difunden dentro del Partido Popular al nivel político, como ya lo habéis contado bien, y de forma más reciente al nivel de Vox. Y ahí los políticos creo que hay dos cosas. Por un lado es infiltrar a partidos, sobre todo de derecha, y por otro lado son partidos que ven el interés. Todo el juego político que está haciendo Vox ahora con el tema del aborto, también en contra del PP. O como tema para tener un perfil distinto al perfil del PP. Y España también es una plataforma internacional, por supuesto hacia América Latina, eso bueno, está claro como a menudo, pero también hacia Europa. Y Citizen Go, que sale de España, que sale de Hazte Oír, es una organización que tiene un perfil mundial y que es la plataforma de firmas de peticiones conservadoras. Y ahora opera en más de 10 idiomas, que son idiomas globales, y tiene representaciones en muchos países. Hay alguien de Citizen Go en Alemania, en Francia, en Italia, en Reino Unido, en Brasil, en Argentina, en Kenia, muchos otros. Así que es una organización global que se organiza desde Madrid. El otro caso es el que también habéis citado, es One of Us, y el padre fundador es Jaime Mayor Oreja. La expresidenta fue Katalin Novák. Hoy en día Katalin Novák es la presidenta de la República Húngara y el presidente actual es el líder de la extrema derecha chilena. Así que vemos que son... No, me equivoco, he dicho un error. Me equivoco con otra red, lo siento, que es la Red Política por los Valores.
y que esto sí que también Mayor Oreja es otra red en la que está Mayor Oreja, además de One of Us, y que sí que tiene estos enlaces con Hungría y Chile. Y esta red es una red que fomenta contactos entre políticos de antiaborto, antiderechos LGBT, sobre todo de América Latina, América del Norte, Europa. David, ¿y tú crees que estamos subestimando estas redes, su poder? Bueno, tienen una influencia importante, tienen una infraestructura, es decir, que son organizaciones que ya están organizadas, tienen financiación, así que no van a desaparecer de un día al otro. Lo más probable es que entremos en un panorama como en Estados Unidos, donde la derecha cristiana lleva como 40 años y sigue trabajando. Y temo que serán actores que están aquí para seguir y para oponerse a varias políticas. David Paternotte, autor de Campañas Antigénero en Europa, movilizarse contra la igualdad. Muchísimas gracias. Gracias. Laura, el auge del feminismo sin duda ha provocado esta reacción, ¿no? Está detrás de este auge que de repente vemos de estas políticas antiabortistas. O sea, yo no sabría si culparía al feminismo. No quiero decir que hay una respuesta al feminismo por parte de los reaccionarios y ultraconservadores. Sí, hay una respuesta y luego también una respuesta a las políticas feministas, a las leyes del aborto, a las leyes que prohíben el acoso a clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo. Y otro punto ahora que puede ser novedoso con la irrupción de Vox es analizar el papel y la relación que van a tener tanto Hazte Oír como Vox conforme Hazte Oír siga presionando para ejecutar determinadas medidas y Vox veremos cómo actúa y si mantiene esta cordialidad con la gente que le ha upado a tener representación en instituciones públicas. Pues hablando del acoso en clínicas, hemos ido a una de ellas. Sí, para comprender cómo afecta todo este complejo entramado de grupos de presión al día a día de las mujeres, solo hay que acercarse al barrio madrileño de Tetuán. Bienvenidos a esta gran inauguración del primer refugio Provida de Madrid. Irene Valiente, Crudos Días, ¿a quién escuchamos? Crudos Días, ya habéis hablado de él, es Ignacio Arzuaga, el líder de Hazte Oír, en un acto del pasado 8 de marzo. Ojo a la fecha que eligieron para inaugurar lo que ellos han bautizado como Refugio Provida. Se trata de un local rosa fucsia y morado, en cuya fachada aparece varias veces el mensaje «Abortar no es la única opción». Queremos que sea un refugio no solo para los rescatadores, también para esas mujeres y también para esos niños y esas niñas que van a nacer. Nuestro objetivo final es conseguir que por fin, después de muchos años... Y hoy hablamos de este edificio porque su ubicación no es casual. Se encuentra frente a la clínica Dator, que en 1986 se convirtió en la primera acreditada en España para la interrupción voluntaria del embarazo. Creemos que ese edificio es la traducción literal de lo que supone acosar a las mujeres, hostigarlas y hacerles permanentemente visible cuando las mujeres salen de la clínica, algo que este ideario político y religioso quiere que las mujeres tengamos en la cabeza. Sonia Lamas es la portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo y psicóloga La Dator. Cada mañana tiene que pasar por delante de esa esquina en la que también puede verse la imagen gigante de un bebé y la pregunta ¿te vas a perder mi sonrisa? Allí me recibió el pasado viernes. Sobre todo el planteamiento es todo lo llamativo para señalar a las mujeres frente a la discreción, pero no discreción por no llamar la atención, sino que quienes diseñen las clínicas acreditadas lo que van a hacer es que sea un espacio amable, desde la entrada hasta la salida. El edificio solo es una muestra más de la persecución que promueven estos grupos ultraconservadores desde que se legalizó el aborto en España en 1985. Hemos llegado a tener aquí, por parte de uno de los grupos, montados a caballo a las puertas de la clínica, han tirado piedras, han intentado romper cristales, y a las mujeres directamente pues abordarlas, interceptarlas en su camino hacia la puerta de la clínica, abordándolas, rezándoles el rosario al oído, intentándole entregar, meter en sus bolsos o en sus abrigos unos panfletos en los que se dice de forma explícita que pueden llegar a tener ideas suicidas si se abortan, si pueden desarrollar... Y esta forma de actuar puede afectar a quienes acuden a interrumpir un embarazo no planificado. Es verdad que ha habido que retrasar la intervención de alguna mujer porque
se le ha colocado por parte de estos grupos en una situación tan inestable emocionalmente, estos grupos saben perfectamente qué días vienen las mujeres a la interrupción, y hacer esa tropelía con las mujeres cuando sabes que se le va a intervenir y lo que necesita esa mujer en ese momento es tranquilidad, que sus constantes... En abril del año pasado salió adelante una reforma del Código Penal que establece que quienes acuden a las puertas de clínicas como la Dator a acosar a las mujeres pueden afrontar penas de 3 meses a 1 año de prisión. Pero esto no garantiza nada. Sí, sigue produciéndose. Estos grupos siguen anunciando todos los meses sus rezos, sus concentraciones, sus paseos, y eso es lo más mediático a lo mejor, ¿no? Pero sabemos que todos los días hay algún grupo de 3, 4 personas que se ponen en las inmediaciones de la clínica a repartir esos panfletos. Además, prácticamente cada fin de semana son desalojados por la policía cuando aparecen con lo que ellos llaman la ambulancia de la vida. Un vehículo que cumple con sus requisitos de inspección técnica sanitaria, como cualquier vehículo sanitario, y en el que tienen un ecógrafo portátil y tienen un habitáculo como cualquier ambulancia con una camilla. La aparcan frente a la Dator e intentan convencer a las que pasan por allí para que suban. Ahí les hacen una ecografía, las hacen una datación ecográfica con unas semanas de gestación que en muchas ocasiones no ha correspondido con las semanas de gestación que luego en realidad tenían, es decir, les han dicho que estaban de más semanas, y les ponen el latido fetal. No hace falta trasladarse hasta allí para confirmarnos lo que denuncia Sonia. Hazte Oír presume de este proyecto en un vídeo en su propio canal de YouTube. Ahora se ha movido para la espalda. El latido del corazón de un ser humano, pues es lo que te demuestra que hay una vida humana que deja de existir en el momento que se practica un aborto, ¿no? Nosotros estamos aquí. La reforma del Código Penal ha servido para reducir la frecuencia de este tipo de prácticas, pero no para acabar con ellas. La Dator es el ejemplo más claro, aunque se repite en toda España. Allá donde haya una clínica acreditada para la interrupción del embarazo, están estos grupos. Allá donde vaya una mujer a un centro sanitario público, puede haber integrantes de estos grupos, el personal de administración, de limpieza. Por eso las organizaciones que defienden el derecho de las mujeres a decidir piden más a los partidos políticos. La reforma del Código Penal tenía que venir acompañada de las zonas de seguridad, lo que llamamos zonas de seguridad, que otros países de nuestro entorno europeo, Francia, Reino Unido, Irlanda, lo tienen establecido en su legislación específica de derecho al aborto, ¿no? Si existiera esas zonas de seguridad, sería una distancia acordada, un perimetraje en el que no se puede poner nadie que vaya en contra del derecho al aborto. Sonia, por cierto, también es secretaria de Igualdad del Partido Socialista en la Ciudad de Madrid y cree que detrás de esta persecución se esconden intereses religiosos, económicos y políticos. Hay todo un entramado de grupos muy cercanos a la derecha y a la derecha más extrema de este país, grupos que están encabezados por quienes han sido representantes políticos del Partido Popular, quienes son en la actualidad representantes políticos de la ultraderecha de Vox, que están en el Parlamento Europeo, que están a nivel internacional muy cercanos a la religión católica. Antes de marcharme, también quería contar que cuando nos comunicamos con la Dator para que recibieran a Carne Cruda, nos agradecieron que las llamásemos antes, porque cada vez que estalla una nueva polémica sobre el aborto, muchos medios nos presentamos a las puertas de estas clínicas con cámaras y grabadoras y nos olvidamos de lo más importante. Es que las mujeres necesitan intimidad. Además de porque todavía pervive el estigma y el tabú, porque necesitan venir tranquilas el día que van a realizar un acto médico. Sabemos que la mayoría de ellas no lo cuentan en su entorno porque incluso su entorno se va a entrometer en su decisión o les va a plantear, si se lo han pensado bien, que le den otra vuelta. No, oiga, mire, las mujeres tomamos nuestra decisión desde la responsabilidad y tomamos nuestras decisiones esperando que se nos respete. Solo esperamos que se nos respete a nuestros cuerpos y a nuestras decisiones. Gracias a Sonia por dejarlo claro. Gracias a Sonia y a todas las mujeres de la Dator que nos abrieron las puertas. Y gracias a ti, Irene. Estupendo estreno como reportera de Carne Cruda. Muchísimas gracias por el trabajo. Por cierto, que cuando estuviste allí no te encontraste con ninguno de estos grupos de acosadores ni con la ambulancia de la vida, ¿no? No, por suerte no hubo ni rezos al rosario ni ambulancias, pero bueno, parece ser que sigue ocurriendo.
La polémica se desató en Castilla y León, pero conviene recordar que en España sigue siendo difícil abortar. El feto no puede salir adelante. O sea, traer al mundo una criatura que no va a salir y en el caso de que salga va a vivir un tiempo muy limitado y en condiciones que no son humanas. A pesar de ese diagnóstico tan duro, los ginecólogos del propio hospital donde trabajan le dijeron que lo más lógico era interrumpir la gestación, pero que como había latido fetal, porque el problema era la rotura de bolsa, pues que ellos no iban a practicarme el aborto. Lo mismo que le ocurrió a Mar, nuestra productora. ¿Y no le dieron explicaciones de por qué no se lo hacían allí? No. A mí me dicen que ahí no lo hacen. O sea, pero en ningún momento... Lo contó Elena Gómez en un documental que os recomendamos escuchar, titulado Aborto, ¿por qué cuesta tanto? Laura, ¿qué avances siguen pendientes en materia de derecho al aborto? Pues, por ejemplo, evitar peregrinajes de mujeres que vayan a abortar y vayan a interrumpir su embarazo porque en su provincia no se realizan abortos. Creo que un poco, después de todo lo expuesto por la portavoz de la Clínica Dator de la situación en la que se encuentran las mujeres cuando toman esta decisión, que tengan que salir de su provincia, incluso a veces de su comunidad autónoma, pone un poco en evidencia que haya una garantía a ese derecho. El Congreso aprobó el pasado 15 de diciembre una nueva ley del aborto elaborada por el Ministerio de Igualdad con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos y pendiente de ratificación en el Senado, donde los populares van a presentar más de 80 enmiendas, entre ellas piden que no se elimine, los 3 días de reflexión a los que se obliga a las mujeres desde que expresan su deseo de abortar. Con todo este panorama, ¿temes que haya retroceso en la ley o que se reabran debates superados? O sea, yo creo que la irrupción de los partidos de extrema derecha han demostrado que se abren debates que ciertos sectores de la sociedad considerábamos que ya estaban superados. El consenso político que ha habido en torno a la violencia de género es uno de los ejemplos. Entonces, conforme más poder tengan y si hay más autonomías donde llegan a formar parte de los gobiernos, pues creo que este asunto se irá evidenciando. Y es muy importante pensar en la educación, que es uno de sus caballos de batalla. ¿Se están infiltrando también en los ámbitos académicos? Sí, ahora mismo, por ejemplo, de hecho en Madrid tienen un instituto que se llama ISEP, que fue promovido, que pertenece a Marion Maréchal Le Pen, la sobrina de Marine Le Pen, que ahora mismo está en el partido de Zemmour. Se llama, como planteamos, ISEP. Sirve para formar a los futuros cuadros de la extrema derecha. Hay trabajadores del partido y uno de los profesores, por ejemplo, del ISEP es Jaime Mayor Oreja. Laura Galau, compañera del diario.es, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. 4 episodios semanales de actualidad, cultura, denuncia, análisis, ciencia, música, humor. Por muy poco puedes tener mucho. Hazte productor o productora en carnecruda.es.